Que el Señor les bendiga en esta mañana. Sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto poder verlo el día de hoy. Amén. Antes de comenzar, quiero preguntarle para usted cuál es el arma más peligrosa que hay en la humanidad. No me diga que es la bomba atómica. ¿Nosotros mismos? La lengua. La lengua. La lengua y la mente. La mente. ¿Cuál es el arma más poderosa que hay en la humanidad? El arma para destruir. Para destruir. Vamos a Proverbios capítulo 17 y vamos a leer algunos versículos. Proverbios capítulo 17, versos 26, 27 y 28. Leemos todos juntos para gloria del Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de su Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Amén. Dice la palabra de Dios: ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, me uno a la oración de tu sierva, Padre amado, que ha abierto este servicio, para pedirle, Señor, que sea usted, su Espíritu Santo, obrando de una forma muy especial en este servicio, Padre amado, que estamos dedicando a usted. Gracias le damos, Padre amado, por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará en este día, sabiendo que su nombre será exaltado, será glorificado en medio de la congregación de los justos y de los santos que están aquí, Padre amado. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas que han llegado desde muy temprano, Señor. Añada bendición hacia sus vidas, Padre amado, recompensa sus esfuerzos, que ellos sigan adelante, sigan perseverando, Señor, llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Padre, pedimos que sea su sabiduría y no la nuestra, su presencia y no la nuestra, su palabra y no la nuestra, su espíritu y no el nuestro, Señor, haciendo su voluntad con todos y en todos. Padre, todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia dice, amén. Pues respondieron correctamente, porque la boca, o la Biblia le llama la lengua, es el arma más poderosa que tenemos nosotros los seres humanos. En el capítulo 18, más adelante, en el versículo 21, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Yo le voy a invitar a usted de tarea que lea en su casa el capítulo 15, el capítulo 16, 17, 18, 19, 20, 21, y usted medite solamente en lo que el proverbista habla solamente de la boca y de la lengua. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos un poder muy grande en nuestra boca, y ese poder viene con el lenguaje, viene con el habla, viene con el idioma. El idioma que usted hable tiene que saber usarlo correctamente, pero no solamente es hablar por hablar. Hay uno que habla y hay uno que escucha. Hay uno que dice, hay uno que oye. ¿Estamos de acuerdo? Es un círculo de comunicación. Usted solo puede hablar, pero nadie lo va a escuchar y puede que no tenga mucho efecto. Pero si usted tiene alguna persona a su alrededor y usted habla positivamente o habla negativamente, va a impactar en la vida de esa persona. Ahora, ¿cómo estamos usando nuestra boca? ¿Cómo estamos usando nuestros labios? ¿Cómo estamos usando nuestro lenguaje? ¿Cómo lo estamos llevando al punto de predicar la palabra de Dios o de enseñar sobre Dios a los demás que no conocen de Cristo? Hay tres cosas que hacemos nosotros o que podemos hacer con la lengua. Número uno, cuando usted se junta con alguien, puede hablar de ideas. ¿Qué son las ideas? Número uno, la palabra de Dios. ¿No le ha tocado a usted que de repente tiene una pregunta o ha leído un versículo o ha leído un capítulo y le habla a algún hermano y le dice: hermano tal, estaba leyendo este versículo, ¿qué opina usted? ¿No le ha tocado?
Y no es bueno que nosotros nos sentemos a tomar un café y a discutir, y cuando hablo de discutir estoy hablando en un sistema bueno sobre la palabra de Dios, sabiendo que hay 7 niveles de entendimiento de un solo versículo. A mí me gusta mucho hablar sobre temas de la palabra de Dios. Y una de las personas con los que me ha gustado mucho compartir, pues es con el pastor. Y pareciera que estuviéramos debatiendo dos posturas totalmente diferentes. Así nos gusta platicar. Él habla desde un punto de vista, yo hablo desde otro punto de vista y estamos tratando de debatir un tema y eso no significa que nos estamos peleando, simplemente que estamos trayendo dos puntos de vista diferentes. Hay 7 puntos de vistas de cada versículo y de cada tema de la Biblia. Nos podemos sentar a platicar también de cosas y ese es el número 2. La gente se sienta muchas veces con otras personas a hablar de cosas. ¿Qué cosas? Bueno, puede ser sus carros, puede ser sus casas, su trabajo, de dinero. Y eso también es más o menos, no es tan bueno, no es tan espiritual, pero puede que hablemos de un proyecto, puede que hablemos de una forma de trabajar, puede que hablemos de un emprendimiento que tengamos y no hay mucha maldad en eso. Pero hay una tercera cosa que nosotros podemos hacer con nuestra lengua y es hablar de personas. Número 1, hablamos de qué? De ideas, de pensamientos de Dios. Número 2, de cosas. Y número tres, de personas. ¿Cuál de todos estos es el peor? Hablar de otras personas. Es muy raro que nosotros escuchemos a alguien hablando bien de alguien. Muy raro. Regularmente cuando escuchamos a alguien hablar de otra persona es de algo negativo, de algo malo. ¿Qué estamos hablando nosotros de los demás? ¿Cómo estamos usando nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, nuestras palabras? ¿Estamos hablando de bien o estamos hablando de mal? La palabra de Dios dice en el capítulo 18, verso 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Usted tiene el poder de dar vida y de dar muerte con su boca. Por eso decimos, las palabras duelen más que los golpes. Algunos dicen, pégame, pero no me dejes. ¿Mm? Porque es mejor un golpe que una palabra mal sembrada en el corazón de alguien. Es como en los hijos. En los hijos, a veces es mejor darles una disciplina, eh, ¿cómo se dice? Una disciplina física que una disciplina verbal. Cuando una persona le grita a su hijo o a su esposa o a su esposo y le empieza a dar palabras de muerte, esa persona puede matar a la otra persona, literalmente. Ahora, hay gente que habla mal de una persona y eso es un nivel también de hablar mal. Pero hay gente que habla mal de todos. ¿Cuál es peor? ¿El que habla mal de uno o el que habla mal de muchos? El que habla mal de muchos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, cuando nos sentamos a platicar con otros y de lo que estamos platicando. Podemos hablar de ideas, de pensamientos, de la palabra de Dios, de profundidades de la palabra de Dios. Número 2, podemos hablar de cosas, tal vez, eh, tal vez de un carro, tal vez de querer comprar algo, de trabajo, que regularmente hablamos de eso también, de la comida, pero lo peor de todo es hablar de otras personas. Le voy a preguntar, ¿quién habla más, el hombre o la mujer? ¿El hombre macho alfa no habla? ¿Quién habla más, el hombre o la mujer? ¿Quién reclama más, el hombre o la mujer?
¿Mm? Está comprobado que de 10 palabras que se hablan en el mundo, 9 son de las mujeres y solamente uno es de los hombres. Las mujeres hablan 9 veces más que el hombre. Entonces, la mujer debe entender que tiene una grande responsabilidad de hablar vida y no muerte. Vida y no muerte. Tiene que saber edificar a su familia. Yo me atrevo a decir que el éxito de una persona depende mucho de la bendición de una madre y depende mucho de la bendición de una esposa. Mire lo que estoy diciendo. Si su madre tiene palabras de edificación para usted, le van a ayudar a salir adelante también. Y sobre todo de una madre que busca de Dios. Pero una esposa que busca de Dios también es una grande bendición. Porque esa esposa le va a dar una palabra de ánimo a su esposo, le va a saber transmitir fe a su esposo, porque nosotros sabemos que las mujeres buscan más de Dios que los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Que las mujeres tienen una conexión más profunda con el Espíritu Santo que los hombres. Por lo tanto, una palabra de vida de una mujer tiene una repercusión muy grande en la vida del hombre. Una bendición de la esposa para con el esposo es muy importante. Hermanas, sepan bendecir a su esposo, sepan bendecir a sus hijos. Porque de 10 palabras que se hablan en el mundo, 9 son habladas por ustedes. Y hay una autoridad y un poder muy grande en ustedes, mis amados hermanos. El poder de la vida y la muerte están en la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Verso 22. ¿Quién lo puede leer? El verso 22. Estamos en Proverbios capítulo 18, verso 22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Mire, el versículo anterior habla del poder de la lengua. Inmediatamente después habla de la esposa. Tiene mucho que ver, porque la esposa debe saber cómo edificar a su esposo. Yo siempre he dicho que nosotros como hombres tenemos un cerebro limitado. No pensamos tanto, no miramos tanto, no estamos tan avanzados como el cerebro de una mujer. Y hay cosas que la esposa mira que el hombre no ve, que el esposo no puede ver. Y es ahí donde entra la esposa a decirle una palabra de edificación, una palabra de fe a su esposo, haciendo que las cosas vayan bien. ¿Qué pasa cuando en el hogar la comunicación se ha terminado? O peor aún, ya no hay comunicación buena, sino solamente comunicación mala. ¿Qué pasa cuando el esposo o la esposa se ha convertido en una persona violenta? Podemos llegar a esos casos. Miren, yo no estoy hablando obviamente de aquí, yo creo que aquí todos somos hombres y mujeres de Dios, pero hemos visto casos en la vida, mis amados hermanos, donde tanto mujeres como hombres maltratan al esposo o a la esposa. Y son palabrotas que usan contra la esposa o contra el esposo, de tal forma que ese hombre o esa mujer están destruidos. Y no solamente la esposa o el esposo, también los hijos, que es lo peor. Por eso hablamos de que el poder de la lengua trae vida o trae muerte. Muchas esposas están matando a su esposo. Hay muchos esposos desanimados, esposos que no tienen la motivación para seguir adelante porque la esposa no tiene una palabra de edificación, o al revés. Muchos esposos están matando a su esposa, y no estoy hablando físicamente, sino estoy hablando espiritualmente, emocionalmente, y allí nosotros debemos ser muy sabios como iglesia, cómo saber ayudar a esas familias, porque lo hay. Yo creo que aquí nosotros estamos bien para la gloria de Dios, pero si vamos a salir a evangelizar, vamos a salir a predicar, vamos a encontrarnos con tantas cosas que están sucediendo en este mundo que usted ni se lo va a creer, pero tiene que pedir la sabiduría a Dios para saber hablar una palabra de edificación a esas personas, porque ellos también necesitan de Dios, sobre todo cuando hay niños involucrados. No correr a dar una respuesta, buscar
sabiduría de Dios. Pero el poder de la vida y de la muerte está ¿en dónde? En la lengua, en las palabras. Nuestro Señor Jesucristo habla también sobre el poder de la lengua. Hay varios versículos y varios capítulos, pero hoy me quiero enfocar en Marcos capítulo 7. ¿Cómo dice el subtítulo de este capítulo en su Biblia? Lo que contamina al hombre. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que la boca está hablando es lo que hay dentro del corazón de la persona. Si la persona está hablando mal de otra persona, no está hablando mal de la otra persona, sino está hablando mal de sí mismo. Porque de sí mismo habla mal de los demás. No sé si me estoy explicando. Es como cuando uno mira a su esposa y uno dice, tú eres la mujer más hermosa del mundo. Eres la mejor esposa que Dios me ha dado. Eres la mejor compañía que tengo. O lo puede decir al revés también. Pero no es que la mujer así lo sea, sino que usted así lo piensa. Así están sus pensamientos. ¿Quién puede leer el verso 1 al 5? Marcos capítulo 7, versos del 1 al 5. Amén. Preguntaron a Jesús los fariseos si algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, muchas veces no se lavan las manos, no comen. Volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Después, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizo de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Cuál era la queja de los fariseos? Comían con las manos sucias. ¿Eso es bueno o es malo? Para las mujeres es malo, para el hombre a veces no es malo. Es dependiendo de cómo lo vea usted. Si usted no le provoca nada. Muy bien, estamos de acuerdo que hay momentos donde uno sí tiene que lavarse las manos. ¿Estamos de acuerdo? No significa que, no me voy a lavar las manos nunca. Hay momentos donde sí se tiene que lavar uno las manos. El problema con los fariseos es que para todo querían que a fuerza se lavara uno las manos como una costumbre y una tradición. Y ya es una cuestión personal. Como dijo el hermano, si usted le da un poco de asco, algo y tocó algo y quiere lavarse las manos, pues eso ya depende de usted. Pero que no sea algo religioso, que no sea algo estricto. Dice en el verso 6, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Una cosa es lo que habla nuestra boca y otra cosa es lo que hay en nuestro corazón. Hay dos cosas, o hablamos la verdad o hablamos mentira. Los malos hablan con hipocresía. Los buenos hablan con verdad, pero no es verdad por hablar verdad, sino que el sabio adorna sus palabras y sabe cómo hablarlas con claridad. Por ejemplo, nuestro Señor, en lugar de decir, ustedes son religiosos, ustedes son esto, les da una explicación del por qué ellos están equivocados. Y dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo está su corazón? Va a determinar cómo están sus palabras. ¿Cómo está su corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Está como aquel hombre que dice, yo siempre, perdóname, te voy a ser fiel, ya no te voy a engañar, no, perdóname. Y lo perdonaron y a los 3 días volvió a lo mismo.
O mujeres también, perdóname, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y al poco tiempo lo volvió a hacer. ¿Por qué? Porque su boca no está hablando lo que hay en su corazón realmente. Y eso se llama hipocresía. Nosotros no necesitamos una vida de hipocresía, mis amados hermanos. Necesitamos ser honestos. Necesitamos ser cabales, entendidos. Verso 7, ¿quién lo puede leer? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay dos tipos de enseñanzas en este mundo. Está la enseñanza del mundo o de los hombres, las filosofías de este mundo, y está la palabra de Dios. Ahora, usted me puede decir, pero hay muchas cosas buenas en los temas de este mundo, en la ciencia de este mundo, y yo le puedo decir que sí, hay muchas cosas muy buenas. Por ejemplo, cuando hablamos de economía, finanzas, contabilidad, muy bueno y muy importante que usted tenga conocimiento de eso. Si tiene un negocio, hay muchas cosas que debe aprender, cómo hacer mercadotecnia, cómo tratar bien a sus empleados, cómo pagar, cómo obtener suppliers, cómo hacer invoices. Es muy bueno eso. Usted me puede decir tal vez qué tal de la filosofía de Platón, de Aristóteles, de Anaximandro y Pitágoras, y muy bueno, interesante. Pero yo le digo que todo eso está en la palabra de Dios. Y aún más profundo. Y aún más explicado. Entonces, usted dice, es que a mí me enseñaron esto. Cuidado, porque quizás usted está creyendo una doctrina de hombres y no una doctrina de Dios. Es que yo aprendí esto en el Facebook. ¿Y cómo sabe que esa persona está viviendo lo que está diciendo? ¿Cómo sabe que esa persona que le está enseñando en el YouTube realmente está viviendo lo que dice? Porque hoy escuchamos todo tipo de doctrinas de hombres por todos lados. Y suena muy bonito, suena muy bien. Son filosofistas. Hay mucho de la nueva era, incluso, como por ejemplo cuando dicen que hay una energía un poco rara. No, no hay energía. Hay espíritus, buenos, espíritus malos, pero es espiritualidad, no son energías. El Espíritu Santo no es una energía. La energía es el calor, la energía es la electricidad. Dios no es algo que se puede medir como una energía. Energía la que se toma usted en el Monster, eso es energía. Dios no es eso. Dios es poder, Dios es autoridad. Es lo que nos enseña la doctrina de Dios, la palabra de Dios. Pero mucho cuidado con lo que estamos escuchando, porque después eso que escuchamos, que ponemos atención, es lo que estamos hablando. Es lo que estamos enseñando. Porque lo dijo tal persona en tal medio, en tal teléfono, y pensamos que esa es la verdad. Y si no es la verdad, y si es un mandamiento de hombres, si es una doctrina de hombres, debemos tener mucho cuidado, mis amados hermanos, con lo que estamos escuchando, porque después eso que escuchamos es lo que metemos a nuestro corazón y después lo estamos hablando. Y lo estamos enseñando. Y lo estamos practicando. No sigamos doctrinas de hombres. El Señor les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y no de Dios. Cuando una persona le dice, es que esto es así, mucho cuidado con esa persona, porque esa persona ya se ha metido a un adoctrinamiento que muchas veces puede ser ya religioso, un cuadro religioso. Una persona que diga, es que esto debe ser así, pero que no estamos diciendo que hay varias formas de interpretar la palabra. Que no estamos diciendo que Dios es experimentado en nosotros de diversas formas, porque como Dios trabaja en mi vida, no es de la misma forma como Dios trabaja en su vida. Porque posiblemente usted tiene más fe que yo y Dios está obrando cosas tan grandes y poderosas en su vida que yo no estoy viendo y que yo nunca voy a sentir porque quizás mi nivel de fe es así. Y a lo mejor su nivel de fe está acá. Por lo tanto, la experiencia que usted tenga con Dios va a ser mayor que la mía y eso significa que usted tiene un entendimiento y un conocimiento de Dios
más profundo que el mío, aunque yo me conozca todos los versículos de la Biblia. No sé si me estoy explicando. Eso es doctrina de Dios. Pero mandamientos de hombres es cuando alguien dice, esto es así y no me cambio de aquí. No es así. ¿Dónde está la evidencia? Por eso nosotros, cuando alguien nos dice, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde están los versículos? Porque todos los libros de la Biblia, que eso es lo bonito de la Biblia, todos concuerdan. Y lo que dice el apóstol Pedro concuerda con lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice el apóstol Juan, lo que dice el profeta Jeremías, Ezequiel, Isaías. Todos los libros de la Biblia concuerdan en la doctrina y el pensamiento de Dios. No hay contradicción. Entonces, cuidado con lo que estamos metiendo a nuestro corazón. Dice el verso 8. ¿Quién lo puede leer? Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Muy bien, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Una cosa de esto, de la tradición de los hombres, y cuando estoy hablando de los hombres, estoy hablando de las corrientes de este mundo, es, por ejemplo, cuando dicen, pues deja a tu esposo. ¿Han escuchado eso? Que en lugar de buscar una forma de cómo solucionar el problema, cuando hay solución, obviamente, porque hay veces que es un poco más complicado, no es tan fácil. Pero si el problema se puede solucionar, que se solucione. Eso dice la palabra de Dios. Pero hay personas que dicen, no te quiere, déjalo. Eso es mandamiento de hombre, no es mandamiento de Dios. Y muchas personas están siguiendo otra vez lo que están diciendo hombres y mujeres por la internet. Cosas que van contra la palabra de Dios. Entonces, si yo prefiero creerle a un hombre de la internet, a una mujer de la internet, antes de creerle a Dios, estoy muy equivocado. Debo buscar el conocimiento de Dios. Dice aquí, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, hacéis otras cosas semejantes. Hay una rutina, ya hay una religiosidad, ya hay un adoctrinamiento sobre cosas que no son importantes. Por eso decía, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de Dios? ¿Estamos hablando de cosas o estamos hablando de personas? Cuando estamos hablando de cosas del mundo, ya no estamos bien. ¿Qué tal persona enseña esto? ¿Qué tal persona enseña lo otro? ¿Y la palabra de Dios? ¿Y la doctrina de Dios qué nos dice? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Qué nos dice el apóstol Juan? ¿Qué nos dicen los profetas? ¿Qué nos enseña Moisés? Dice verso 9 y 10, ¿quién lo puede leer? 9 al 12, ¿quién lo puede leer? Les decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. No le dejáis hacer más su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Muy bien, yo le quiero decir que en los tiempos de Jesús ya había lo que se llama influencers. ¿Sabe qué es un influencer? ¿Sabe qué es un influencer? Ahorita en la internet hay muchos influencers. Hay personas que tienen un podcast. Mucha gente está hablando de cosas que no son correctas, enseñando doctrinas de hombres que no son correctas. Y el Señor Jesucristo dice que en aquel tiempo invalidaban el mandamiento tan importante de honrar al papá y a la mamá, de tal forma que decían los líderes de aquel tiempo, es mejor que ofrendes a Dios antes de que des a tu padre y a tu madre. ¿Se imagina el grado de doctrinamiento que había en ese tiempo? ¿Qué es mejor, ofrendar a Dios o ofrendar a sus padres? Ayudar a los padres es mejor. Y a veces se nos enseña, por ejemplo, dentro de la doctrina del hombre, que es mejor darle a Dios que darle a una madre o a un padre. Eso es invalidar
el mandamiento de Dios. Es mejor, conforme a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ayudar a una mamá o a un papá que está en necesidad. Esa es la primera responsabilidad que todos nosotros debemos tener, de ayudar a nuestros padres. Es un mandamiento con promesa y también tanto tiene una promesa de vida larga como tiene una promesa también de vida corta. Usted sabe cómo lo quiere tomar. Porque si usted quiere que se alarguen los días, ¿qué tiene que hacer? Honrar a su padre y a su madre. Pero si quiere acortar sus días, ¿qué debe de hacer? Olvidarse de sus padres. Porque dice aquí, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Mire qué tan grave es deshonrar a nuestros padres. Dice, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Estos son mandamientos de Dios. ¿Quiere que le vaya bien? Bendiga a sus padres. Honre a sus padres. Cómprele un ramo de flores a su madre. No hasta cuando ya partió con el Señor y entonces quieren comprar ramos y coronas y tanta cosa. ¿Ya para qué? En vida es cuando uno debe honrar a sus padres. En vida. Ayudar a nuestros padres es tan importante, pero el hombre enseña todo lo contrario. Y quiero que hagamos esa diferencia entre la doctrina de los hombres y la doctrina de Dios. ¿Qué más dice? En el verso 11 dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Imagínense. Suena bonito que uno diga, yo voy a ayudarle a Dios. Es bueno. La Biblia nos pide a nosotros que ayudemos a la obra de Dios. Es parte de la responsabilidad de un cristiano. Pero aún más, ayudar a los padres. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre, es corbán, y no le dejáis hacer más por sus padres o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Nosotros debemos tener cuidado, mis amados hermanos, porque lo que estemos hablando lo hemos aprendido de alguien o de algo. Si estamos hablando de la palabra de Dios, debemos siempre pedir la dirección a Dios para que nos revele lo que realmente quiere que nosotros aprendamos, porque la palabra de Dios no es simplemente memorización de versículos, es aplicarlo a su vida. Cuando usted lee estos versículos, usted pregúntese, Señor, ¿cómo puedo aplicar estos versículos a mi vida? ¿Cómo los puedo implementar en mi vida? ¿Cómo puedo hacer esto realidad en mi vida? Yo le pregunto a los jóvenes qué libros leen, y ellos me dicen los libros que leen, pero ningún libro hasta ahora se ha comparado con la Biblia, por tanta profundidad que hay en la palabra de Dios. Dice el verso 14, ¿quién puede leer 14 al 16? Llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero el que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y cuando habla de contaminar al hombre, está hablando precisamente de las malas enseñanzas que hay en este mundo, de las doctrinas de hombres. Por eso, cuando una persona le está diciendo, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Usted diga, ¿esto es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Esto es lo que Dios quiere para mis hijos? ¿Esto es lo que Dios quiere para mis padres? Y si la respuesta es sí, entonces lo que le están diciendo es palabra de Dios. Pero si la respuesta es no, cuidado. Cuidado porque usted está yendo por un camino de muerte y no de vida. De destrucción y no de edificación. Por todo lo que le están aventando a su corazón. Cuidado con aquellas personas que en lugar de levantarnos, edificarnos, nos están aventando tierra encima. Dice el verso 15, pero nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Y está hablando de pensamientos, de filosofías, de doctrinas. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Es decir, sus palabras. ¿Cómo salen sus palabras de usted cuando le habla a su esposa? ¿Cómo salen sus palabras de usted cuando habla con su esposo? ¿Cómo salen sus palabras cuando habla con sus hijos? ¿Son de edificación? ¿Son de amor? ¿Son de un buen entendimiento? ¿Sabe la importancia de que nosotros hablemos con una voz suave, una voz dulce en la familia? ¿Cuán importante es que nosotros tengamos unas palabras sabias para hablar con nuestros hijos, con nuestra esposa?
Dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Y está hablando de doctrinas y pensamientos y filosofías, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y a la letrina. Por eso lo que entra a la boca no tiene mucha importancia. Si usted quiere lavar las manos, qué bueno, y si no se quiere lavar las manos, eso ya le corresponde a usted. Pero lo que entra al corazón, eso sí, es muy importante. ¿Cuáles son las palabras que usted está dando al corazón de los demás? Nosotros como siervos de Dios, pastores, predicadores, levitas, ¿qué está saliendo de sus bocas? Tenemos una grande responsabilidad de que nosotros hablemos palabras de edificación, de bendición, de vida para con los demás. Que hablemos palabras, palabra de Dios. Y dice en el verso 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, pero no puede salir algo si primero no ha entrado. ¿Qué palabras están entrando en nuestro corazón? ¿De quién estamos aprendiendo? ¿De qué estamos aprendiendo? ¿De qué estamos hablando? Para los que tenemos hijos, tenemos una grande responsabilidad de edificar sus vidas desde muy temprana edad. Ellos crezcan sabiendo que son también hijos e hijas de Dios con grande potencial de cambiar muchas cosas en este mundo y en sus vidas. Tenemos una grande responsabilidad con las nuevas generaciones, con los niños, con los jóvenes. ¿Qué palabras les estamos dando a ellos? Palabras de bien y no de mal, de vida y no de muerte, de edificación y no de destrucción. Nosotros como adultos tenemos una grande responsabilidad porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Por eso usted, mi amado hermano, estudie lo que es de Dios. Busque la palabra de Dios, escuche la predicación, tome notas. ¿Tiene alguna duda? Háblele al pastor, háblele al hermano predicador, háblale a la hermana Elsie, alguna hermana que le gusta también estudiar, someterse a Dios. Pregunte, busque las respuestas, pero no diga, voy a ver qué tal predicador de tal lugar me dice. No lo conocemos. No sabemos cómo está su vida. No sabemos cómo está su matrimonio. Porque hay muchos que han predicado la palabra de Dios y desafortunadamente su vida está lejos de Dios. Por eso dice, de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Pero yo creo, mis amados hermanos, que nosotros los que estamos aquí tenemos nuestro corazón aquí, buscando de Dios, conocer más de Dios, crecer más en Dios. Que el Señor le bendiga, mis amados hermanos.